Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 23 del Evangelio según San Lucas. Vamos a orar. Querido Señor, cuán agradecidos estamos contigo por toda la bondad que tienes con nosotros al concedernos este momento especial del estudio de tu palabra y de poder comprender cuán grande es tu amor por nosotros. Envíanos la presencia de tu Espíritu para que al estudiar el mensaje de hoy pueda llegar a nuestro corazón, transformar nuestra vida y de esta manera poder gozarnos en el amor y en la bendición que tú nos otorgas. Gracias por todo en Jesús. Amén. Hemos estado estudiando la primera parte del capítulo 23 de Lucas, donde se nos habló del juicio de Jesús ante Pilato, ante Herodes y su condenación para morir en la cruz del Calvario. Hoy vamos a continuar entonces la segunda sección del capítulo 23. A partir de los versículos 26 hasta el 49, el evangelista describe la crucifixión de Jesús. Leamos el versículo 26. Cuando lo llevaban, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Recordemos que Jesús fue flagelado y entonces llevado al lugar donde iba a ser crucificado. Sobre él fue puesta la cruz, pero estaba debilitado por todo lo que había sufrido sin poder comer absolutamente nada. Fue en ese trayecto hacia el Calvario que al parecer un judío forastero que venía de Cirene, una ciudad de Libia en el norte de África, había venido para las fiestas y al ver la algarabía se acercó y vio tal espectáculo que se asombró de lo que observaba y su rostro mostró compasión por aquel hombre que no había visto en persona, pero sus hijos sí habían creído en Jesús. Los soldados romanos, al ver la expresión de compasión del hombre, colocaron sobre él la cruz de Cristo. Le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Así que Jesús iba adelante y Simón de Cirene iba detrás llevando la cruz. Esta es una reflexión muy interesante. ¿Dónde estaban los discípulos de Jesús? Este era el momento de mostrar simpatía al Salvador, pero estaban temerosos de mostrar compasión por el Salvador. Pero este hombre tuvo ese privilegio que transformó su vida para siempre, el privilegio de llevar la cruz del Salvador, de aliviar su carga en este momento difícil de su vida. El siguiente comentario nos ayuda a entender lo que pasó a Simón. La cruz que él, Simón, fue obligado a llevar se convirtió en el medio de su conversión. Sintió una profunda simpatía por Jesús y los acontecimientos del Calvario, y las palabras pronunciadas por el Salvador lo llevaron a reconocer que era el Hijo de Dios. Esto está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1082. Simón se convierte en un discípulo de Jesús. Esto nos lleva a recordar uno de los sermones de Jesús en cuanto a lo que significa ser un seguidor del Salvador. Leamos Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno acepta el llamado de Jesús, debe tomar la cruz, que es un símbolo de obediencia, de sumisión y de dejar que Jesús vaya adelante y seguir las pisadas del Maestro. Significa renunciar al yo, significa renunciar a lo que uno quiere hacer y seguir la voluntad de Dios. La vida cristiana es el reconocimiento que Dios es amor. Sigamos leyendo Lucas capítulo 23, ahora los versículos 27 al 31. Dice:
Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Una gran multitud de personas seguían este séquito de dolor y muerte. Pero entre el grupo había un grupo de mujeres que sintió compasión por Jesús, no como el Salvador del mundo, sino como ser humano que estaba sufriendo este terrible castigo. Jesús les muestra simpatía, pero las transporta al momento de la destrucción de Jerusalén, cuando la angustia que sufría esta nación no tendría igual. Las transporta al fin mismo de la historia de este mundo, cuando los impíos clamarán a las rocas y a las peñas que los escondan de la presencia de aquel que está sentado en el trono del Cordero, porque el día de su ira ha llegado, y preguntan: ¿quién podrá permanecer en pie? Ellen G. White continúa este comentario así: aunque abrumado por el sufrimiento mientras llevaba los pecados del mundo, no era indiferente a la expresión de pesar. Miró a estas mujeres con tierna compasión. No eran creyentes en él. Sabía que no le compadecían como enviado de Dios, sino que eran movidas por sentimientos de compasión humana. No despreció su simpatía, sino que ésta despertó en su corazón una simpatía más profunda por ellas. Hijas de Jerusalén, dijo, no lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. De la escena que presenciaba, Cristo miró hacia adelante, al tiempo de la destrucción de Jerusalén. En ese terrible acontecimiento, muchas de las que lloraban ahora por él iban a perecer con sus hijos. De la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente, vio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Libro El deseo de todas las gentes, página 692. Entonces se compara a sí mismo como el árbol verde, mostrando que él era inocente. Y si las cosas que sucedían en este momento podían ocurrir a una persona inocente, ¿cuál no sería entonces la suerte de los culpables? Por eso los compara con un árbol seco. Esta figura del lenguaje describe el estado espiritual de la sociedad judía, lo que hizo que todas fueran rechazados como el pueblo escogido de Dios y que su nación se desintegrara. Estos hombres endurecidos por el pecado serían castigados por el Señor debido a su maldad. Sigamos leyendo los versículos 32 al 34. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, los crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús es llevado al Calvario como un prisionero que había cometido actos criminales. Los sacerdotes habían hecho lo posible para que se considerara a Cristo un criminal. Por eso, cuando le crucifican, lo ponen en el centro, en medio de dos ladrones, para que mediante este acto todos pudieran juzgar a Cristo como el más destacado de los tres criminales. Entonces, Jesús pronuncia una frase que es considerada parte de lo que se llama las 7 últimas palabras de Jesús, que lo dijo antes de morir. En esta oportunidad, Lucas registra la siguiente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí incluye a los romanos y también a los judíos que habían causado su condenación y crucifixión. Aunque esta oración no podría por sí mismo quitar la culpa de ellos,
Su espíritu se apartó de sus propios sufrimientos para pensar en el pecado de sus perseguidores y en la terrible retribución que les tocaría. No invocó maldición alguna sobre los soldados que lo maltrataban tan rudamente. No invocó venganza alguna sobre los sacerdotes y príncipes que se regocijaban por haber logrado su propósito. Cristo se compadeció de ellos en su ignorancia y culpa. Solo exaltó una súplica para que fuesen perdonados porque no saben lo que hacen. Estos judíos no eran conscientes, a pesar de toda la evidencia que el Señor proporcionó, que estaban condenando al Salvador único que puede darles vida. No eran conscientes de que estaban cometiendo el más grave error. Lo cierto es que si no fuera por esa actitud de Jesús, muchos de los sacerdotes no habrían tenido la oportunidad de arrepentirse y aceptar a Jesús como su Salvador. Elena de White comenta lo siguiente: si hubiesen sabido que estaban torturando a aquel que había venido para salvar a la raza pecaminosa de la ruina eterna, el remordimiento y el horror se habían apoderado de ellos. Pero su ignorancia no suprimió su culpabilidad, porque habían tenido el privilegio de conocer y aceptar a Jesús como su Salvador. Algunos iban a ver todavía su pecado, arrepentirse y convertirse. Otros, por su impenitencia, iban a hacer imposible que fuese contestada la oración de Cristo en su favor. Pero asimismo se cumplía el propósito de Dios. Jesús estaba adquiriendo el derecho de ser abogado de los hombres en la presencia del Padre. Libro El deseo de todas las gentes, página 694. Pero en esta oración también están incluidos todos los pecadores hasta el fin del tiempo, porque todos somos culpables del derramamiento de la sangre de Jesús. Jesús tomó nuestros pecados y murió en la cruz para poder ofrecernos el perdón. Ahora se agrega otro detalle a la narración, y es que tomaron los vestidos de Jesús, su manto, y lo echaron suertes entre los soldados para ver quién se iba a quedar con ellos. Esto es muestra de máximo desprecio a los condenados, que prácticamente estaban desnudos en la cruz. Sigamos leyendo los versículos 35 al 37 de Lucas capítulo 23. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaron de él y se acercaban ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Estas palabras pronunciadas contra Jesús eran fuertes y demostraban un menosprecio de su ministerio. Son las mismas palabras con las que el tentador vino en el desierto y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, si vienen diciendo: si eres el Hijo de Dios, sálvate y salva a los demás, esta fue una de las tentaciones más fuertes, porque Jesús sí tenía el poder de bajarse de la cruz. Una sola mirada bastaba y miles de ángeles hubieran descendido y llevado al Señor al cielo. Pero Él no venía a hacer demostraciones para llenar la curiosidad de la gente. Nunca hizo un milagro para favorecerse a sí mismo. Todo lo que hacía tenía propósitos de salvación. Todo lo que hacía estaba en armonía con la voluntad del Padre. Los sacerdotes y soldados después temblarán al comprobar que realmente este sí era el Hijo de Dios. Sigamos con el versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los Judíos. Pilato, al no encontrar un motivo real sobre la muerte de Jesús y que la acusación era que éste pretendía ser rey de los judíos, además de que estaban resentidos por sentirse obligado de crucificar a Jesús, colocó este letrero que declaraba la razón por la cual es crucificado: este es el Rey de los Judíos. El título estaba escrito en hebreo, en ese entonces arameo, el idioma común del pueblo, en griego, el idioma del conocimiento y de la cultura, y en latín, el idioma
oficial del Imperio Romano. Juan afirma también que Pilato lo mandó a escribir. Los judíos protestaron seguramente porque el título resultaba ofensivo para la nación. Pilato, resentido por la presión que los dirigentes habían ejercido hasta el punto de amenazarlo, se negó a modificar la inscripción. Vayamos al libro del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 21 y 22. Dice: dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, rey de los judíos, sino, este dijo, soy rey de los judíos. Respondiendo Pilato: lo que he escrito, he escrito. Los judíos se irritaron porque esta causa era una advertencia romana de que cualquiera que pretendiera ser rey de los judíos correría una suerte similar. Esto implicaba sumisión perpetua a Roma, una perspectiva amarga para el orgullo de los judíos. Pero era el error que ellos han cometido en sus intrigas para matar a Jesús. Pero esto parece un revés. Se convirtió en medio para hacer reflexionar a todo el que escuchara la noticia de la muerte de Jesús. Elena de White comenta lo siguiente: un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la colocación de esta inscripción sobre la cabeza de Jesús. En la providencia de Dios tenía que incitar a reflexionar e investigar las Escrituras. El lugar donde Cristo fue crucificado se hallaba cerca de la ciudad. Miles de personas de todos los países estaban entonces en Jerusalén, y la inscripción que declaraba Mesías a Jesús de Nazaret iba a llegar a su conocimiento. Era una verdad viva transcrita por una mano que Dios había guiado. Libro El deseo de todas las gentes, página 695. El rechazo a Jesús marcó un momento triste para Israel. Rechazaron su única esperanza de salvación. Sigamos leyendo nuestro texto de estudio, que es Lucas capítulo 23, ahora los versículos 39 al 43. Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo: ¿ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El evangelista registra un momento especial cuando Cristo estaba en la cruz y fue ubicado en medio de dos malhechores, como significando que su castigo era mayor que el de ellos. Estos dos hombres estaban allí por sus crímenes, condenados a muerte por lo que habían hecho. Sin embargo, en un comienzo, los dos participaron de las burlas que le hacían a Jesús, y uno de ellos lo desafió: si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Pero a medida que pasaba el tiempo, uno de ellos notó que Jesús era diferente. Elena de White describe ese momento. Los dos hombres crucificados con Jesús se habían burlado de él al principio, y por efecto del padecimiento, uno de ellos se volvió más desesperado y desafiante. Pero no sucedió así con su compañero. Este hombre no era un criminal empedernido, había sido extraviado por las malas compañías, pero era menos culpable que muchos de aquellos que estaban al lado de la cruz vilipendiando al Salvador. Había visto y oído a Jesús y se había convencido por su enseñanza, pero había sido desviado de él por los sacerdotes y príncipes. Procurando ahogar su convicción, se había hundido más y más en el pecado, hasta que fue arrastrado y juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. En el tribunal y en el camino al Calvario había estado en compañía de Jesús. Había oído a Pilato declarar: ningún crimen hallo en él. Había notado su porte divino y el espíritu compasivo de perdón que manifestaba hacia quienes le atormentaban.
En la cruz vio a los muchos que hacían gran profesión de religión sacarle la lengua con escarnio y ridiculizar al Señor Jesús. Vio las cabezas que se sacudían y oyó cómo su compañero de culpabilidad repetía las palabras de reproche: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entre los que pasaban y oía a muchos que defendían a Jesús, les oía repetir sus palabras y hablar de sus obras. Penetró de nuevo en su corazón la convicción de que era el Cristo. Libro El deseo de todas las gentes, página 697. Por eso cuando escucha a su compañero le reprende, le dice que ellos están allí por sus crímenes, pero que Jesús no era un criminal, era alguien especial. El ladrón moribundo vio allí al Salvador moribundo que daba su vida para salvar al mundo. Una convicción clara llegó a su corazón. Era la oportunidad de hablarle al Salvador, si era posible perdonarle en ese momento. El Espíritu Santo iluminó su mente y poco a poco se fue eslabonando la cadena de la evidencia. En Jesús, magullado, escarnecido y colgado de la cruz, vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esperanza se mezcló con la angustia en su voz, mientras que su alma desamparada se aferraba de un Salvador moribundo. «Señor, acuérdate de mí», exclamó, «cuando vinieres en tu reino». Fue el único en ese momento que reconoce a Jesús como el Salvador del mundo. No lo reconoce como profeta, como un gran maestro, como un buen hombre. Lo reconoce como el Salvador, como el único que tiene poder para perdonar y salvar. Clama a Él como su última esperanza. Qué tremenda escena la que se describe en ese momento. Un ladrón colgado en una cruz, muriendo por sus crímenes. Clama a un maestro colgado en una cruz, pero no es cualquiera que muere allí. Es el Salvador del mundo. El Señor que da su vida por la redención del hombre. Jesús está muriendo incluso por aquellos que lo crucifican y lo condenan. Ante la solicitud del ladrón, todos guardan silencio. Hay expectativa en la multitud. Esto, en cierta medida, era un aliciente para Jesús. Era por eso que daba su vida para salvar a los pecadores. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta frase trajo alivio al pecador. Le aseguraba la salvación, el perdón. Jesús aceptaba su arrepentimiento sincero, su confesión y su deseo más íntimo de encontrar alivio a su pecado. Nadie ha caído tan bajo que el amor de Dios no lo pueda alcanzar. No importa cómo sea tu vida, ni los errores que has cometido, si estás sufriendo las consecuencias de tus extravíos, el Señor está listo para perdonar y salvar. Ven a Jesús y alcanzarás la redención. Solo el Señor puede darte la seguridad de la vida eterna. Pero estas palabras de Jesús han sido motivo de controversia. En el original estas palabras no tienen signos de puntuación, por eso hay dos interpretaciones. Primero, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Son aquellos que tienen la convicción que cuando la persona muere, ellos van al cielo o al infierno, y creen que al morir el ladrón fue al cielo con Jesús. Pero esta afirmación contradice el mensaje de toda la Biblia. Cuando la Biblia enseña sobre el estado de los muertos, lo compara con una persona que está profundamente dormida. Lo compara con un sueño del que serán despertados. En varias partes de la Biblia se afirma que los muertos descansan en la tumba hasta la mañana de la resurrección. Por lo tanto, no es compatible con el mensaje de la palabra de Dios. La segunda interpretación es que esta frase es una afirmación: de cierto te digo hoy. Se agrega aquí una coma: estarás, futuro, conmigo en el paraíso, para hablar de la vida eterna. El Señor le afirma que su solicitud ha sido escuchada y que hoy se le da la convicción de la salvación. En el futuro, cuando Jesús venga por segunda vez, Él estará entre los redimidos. Elena de White comenta: de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo no prometió que el ladrón estaría en el paraíso ese día. Él mismo no fue ese día al paraíso. Durmió en la tumba
y en la mañana de la resurrección dijo: aún no he subido a mi Padre. Pero en el día de la crucifixión, el día de la derrota y tinieblas aparentes, pronunció la gran promesa: hoy. Mientras moría en la cruz como malhechor, Cristo aseguró al pobre pecador: estarás conmigo en el paraíso. Libro El deseo de todas las gentes, página 699. El Señor llama a todos los hombres en la hora 11 para que vengan a Él, que está listo para perdonar y salvar. Dios está listo para redimir. Ven a Jesús y alcanzarás el perdón y la vida eterna. Sigamos el relato que está en Lucas capítulo 23, ahora los versículos 44 al 49. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban mirando estas cosas de lejos. Jesús está en la cruz y llegó el momento de entregar su vida por la salvación del mundo. Pero tal acontecimiento fue acompañado por varias cosas con un gran significado. Número 1. El sol se oscureció. Algunos dicen que Lucas describe un eclipse de sol, pero no hay forma de que hubiese tal cosa. Este fue un fenómeno sobrenatural. Es el momento en que la tierra experimenta la oscuridad del pecado. La muerte de Jesús da una esperanza de vida. Elena de White explica la razón de esas tinieblas. En esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria a los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló. Si su gloria hubiese fulgurado de la nube, habrían quedado destruido todo espectador humano. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. Pisó solo el lagar y del pueblo no hubo nadie con él. Libro El deseo de todas las gentes, página 702. El Señor veló el rostro de Jesús en su última agonía. En segundo lugar, dice que el velo del templo se rasgó a la mitad. Este velo es el que dividía el lugar santo del Santísimo en el santuario terrenal. Aunque Lucas no lo menciona, sabemos que cuando Jesús murió la tierra tembló. El sacrificio que se debía realizar en ese momento en el santuario no fue posible. El cordero escapó y los que estaban presentes vieron que el velo se rasgaba de arriba hacia abajo, poniendo fin al sistema de sacrificios. Veamos el siguiente comentario. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad prefigurada. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores: ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. El Hijo de Dios ha venido conforme a su palabra. Heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Por su propia sangre, Él entra una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Libro El deseo de todas las gentes, página 705. Ahora se abre un nuevo camino. Ya no son necesarios los sacrificios en el santuario. En tercer lugar, dice que Jesús pronunció las últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió.
Estas palabras revelan una sublime sumisión a la voluntad del Padre. Decide entregar su vida para salvar al mundo. Podíamos preguntarnos, ¿qué causó la muerte de Jesús? ¿Los clavos? ¿La deshidratación? ¿La flagelación? Lo cierto es que Jesús decide morir. Es su decisión. Es el momento de la consumación de la salvación del hombre. En cuarto lugar, la confesión del centurión romano. El relato dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Esta confesión no fue hecha por uno de los discípulos de Jesús, ni por las mujeres que lloraban su muerte. Tal confesión sorprendió a todos los presentes. Era un pagano, un hombre encargado de 100 soldados romanos, quizás el encargado de llevar a efecto las órdenes de Pilato. Pero este hombre, al contemplar a Jesús, se dio cuenta que no era un reo cualquiera. Y cuando ve las manifestaciones alrededor de su muerte, reafirma su convicción que realmente era el Hijo de Dios. Él lo reconoce como el Salvador del mundo. Esta era una evidencia más de quién era Jesús. Pero es interesante que 3 hombres reconocen a Jesús como el Salvador en la hora de su crucifixión. El que llevó la cruz, el ladrón al lado de Jesús y el centurión romano que comandaba el ejército que llevaba adelante la ejecución, reconocieron su divinidad en la hora más oscura de la vida de Jesús. En quinto lugar, esto produjo una reacción en aquellos curiosos que habían venido a vociferar ante la muerte de Jesús. El relato dice, toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. La gente guardó silencio y se fue retirando del lugar hasta que quedó solo. Regresaron a Jerusalén muy cambiados en espíritu de lo que había sido en la mañana, y esto trajo resultados posteriores. Leamos lo siguiente. Pero cuando la tierra fue envuelta en negrura y se sintieron acusados por su propia conciencia, se vieron culpables de un gran mal. Ninguna broma ni risa burlona se oyó en medio de aquella terrible lobreguez cuando se alzó y regresaron a sus casas en solemne silencio. Estaban convencidos de que las acusaciones de los sacerdotes eran falsas, que Jesús no era un impostor, y algunas semanas más tarde, cuando Pedro predicó en el día del Pentecostés, se encontraban miles que se convirtieron a Cristo. Deseado de todas las gentes, página 715. Estas personas que participaron en la muerte de Jesús se convierten posteriormente en seguidores del Salvador. Estaban convencidos que Él era el Hijo de Dios. Fueron testigos de su muerte y de su triunfo en la cruz. Por eso, a eso había venido Jesús, a dar su vida en rescate de muchos. Y llegamos al final del capítulo 23 con los versículos 50 al 56. Dice el relato de la siguiente manera. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, hombre bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Bajándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de preparación y estaba para comenzar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Este relato tiene varias cosas que debemos destacar en nuestro estudio. Primero, José de Arimatea. Estaba por ocultarse el sol y un hombre llamado José de Arimatea, que era miembro del concilio, el cual no fue invitado para estar presente en el juicio en el que Jesús fue condenado, tampoco fue invitado Nicodemo, quizás porque sabrían que ellos se opondrían a lo que buscaban los principales,
la condena de Jesús. Lucas lo describe como un hombre bueno y justo, pero tal motivo no había consentido ni estaba de acuerdo en los hechos que habían llevado a Jesús a la muerte en la cruz. Juan nos dice quién era José de Arimatea. Juan capítulo 19, versículos 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Juan nos dice que José de Arimatea era un discípulo de Jesús, que osadamente vino ante Pilato, pidió el cuerpo de Jesús para ser sepultado, y entonces Juan, siguiendo la narración en el versículo 39, nos dice que Nicodemo se unió en ese propósito. Leamos. Vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Dos hombres que eran seguidores secretos de Jesús, que mientras él vivía nunca se identificaron como tal, pero ahora que Jesús está muerto, confiesan su simpatía con el Maestro. Ahora no temen al Sanedrín, ahora se presentan para dar una sepultura al Salvador. Elena de White comenta, en esta emergencia, José de Arimatea y Nicodemo vinieron en auxilio de los discípulos. Ambos hombres eran miembros del Sanedrín y conocían a Pilato. Ambos eran hombres de recursos e influencia. Estaban resueltos a que el cuerpo de Jesús recibiese sepultura honrosa. Libro El deseo de todas las gentes, 718. Lucas menciona que el cuerpo de Jesús fue puesto en una sepultura nueva, en la que nadie había sido sepultado. Se cumple lo predicho en Isaías capítulo 53, versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cristo fue sepultado en la tumba de un hombre rico, un dignatario de la comunidad. Pero Lucas añade un detalle más. Era día de preparación y estaba para comenzar el sábado. El evangelista es claro en presentar que la muerte de Jesús ocurre en el día anterior al sábado, conocido como el día de preparación. La narración es clara y no se presta para confusiones. Cristo murió un viernes de tarde, fue sepultado, el sábado permaneció en la tumba y el primer día de la semana, que conocemos como domingo, fue su resurrección. Esta secuencia es clara en la Biblia y es algo que debemos considerar cuando definimos los días de acuerdo a la perspectiva bíblica. Jesús fue sepultado antes de comenzar el sábado. El evangelista agrega, al regresar, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Las mujeres no alcanzaron a ungir el cuerpo del Maestro, sino que dejaron para hacerlo después del reposo. Esto nos enseña, número 1, que el día sábado comienza con la puesta del sol del día viernes, no a la medianoche como algunos generalmente se nos ha enseñado. Es claro que al ocultarse el sol, Jesús estaba en la tumba. Número 2, una vez terminado el sábado, como era de noche, las mujeres no fueron al sepulcro, sino al amanecer del día primero, es decir, el domingo. En tercer lugar, el sábado era guardado por los discípulos de Jesús y nadie, ni el mismo Jesús, ha enseñado lo contrario. El día sábado sigue siendo actualmente el día de reposo de los fieles hijos de Dios. Pero un dato interesante, cuando Dios creó el mundo, lo creó en 6 días y creó el séptimo día, el sábado, como día de reposo. Vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Así que la obra de la creación termina con el día de reposo. Allí el Señor reposó de la obra que había hecho, no porque estuviera cansado, sino para enseñar que era un día especial. Pero en el relato de Lucas y de los otros evangelistas, cuando Cristo consuma la obra de la redención al morir por nuestros pecados, ahora reposa en la tumba de José el día sábado. Elena de White
hace una triple aplicación de este acontecimiento importante en la historia del universo. Ella enfatiza: al principio, el Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación. Cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, el Creador y todos los seres celestiales se regocijaron en la contemplación de la gloriosa escena. Las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahora Jesús descansaba de la obra de la redención, y aunque había pesar entre aquellos que le amaban en la tierra, había gozo en el cielo. La promesa de lo futuro era gloriosa a los ojos de los seres celestiales. Una creación restaurada, una raza redimida que por haber vencido el pecado nunca más podría caer, era lo que Dios y los ángeles veían como resultado de la obra concluida por Cristo. Con esta escena está para siempre vinculado el día en que Cristo descansó, porque su obra es perfecta. Y todo lo que Dios hace, eso será perpetuo, cuando se produzca la restauración de todas las cosas, de la cual habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha habido desde la antigüedad. El sábado de la creación, el día en que Cristo descansó en la tumba de José, será todavía un día de reposo y regocijo. El cielo y la tierra se unirán en alabanza, mientras que de sábado en sábado las naciones de los salvos adorarán con gozo a Dios y al Cordero. Libro El deseo de todas las gentes, página 714. El sábado es monumento de la creación, de la redención y de la restauración. Siempre ha estado presente en el plan de salvación. Conviene entonces entrar en el reposo del Señor y disfrutar de sus bendiciones. Apreciado amigo y hermano, este capítulo nos ha tomado tiempo para contemplar los momentos que llevaron a Jesús a morir en la cruz del Calvario. El que no cometió pecado por nosotros murió cargando los pecados de todos. El justo muere por los injustos. La salvación ahora es posible gracias al sacrificio de Cristo. Hoy es el día de venir a Jesús y recibir su bendición. Te invito a entregar tu vida al Señor y dejar que Él haga su obra transformadora en ti. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.